Gloria a Dios, estamos los que somos y los que estamos para estudiar la palabra de Dios. Estos días han sido hermosos. La temperatura es perfecta. ¿Qué te parece, Jim? Magnífico, ¿verdad? Está fresco. Porque cuando hay calor, a Jim no le gusta. Pero cuando está fresco, a él le encanta. Y a nosotros también. A nosotros también nos gusta que esté frío, que esté fresco, para poder disfrutar mejor, porque tengo que venir siempre con el traje, con el saco. Entonces algunas hermanas que tienen frío, pues entonces hay que bajar, hay que subir la temperatura y ya uno tiene calor. Pero ya cuando está fresco toda la temperatura, uno se siente bien, uno se siente feliz. Entonces, qué bueno que podemos estar acá para estudiar la palabra de Dios. Ya eso lo hicimos. Entonces, quiero hacer algo antes de comenzar a predicar esta mañana. ¿Cuántos tienen ahí su celular? Tomasito no lo trajo. ¿Cuántos más tienen su celular? Hermanas, ¿no tienen su celular? Saquen su celular ahora. Vamos a utilizar la tecnología. Lo que está sucediendo es que finalmente tenemos la tecnología y no la estamos utilizando. Y dice alguien, en la Biblia también, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y los hijos de las tinieblas están compartiendo constantemente todas las cosas del enemigo y los falsos mensajes. Y también de los falsos pastores. Así que yo quiero que ustedes cada sábado traigan su celular. No lo dejen en la casa. Y vamos a compartir cada sábado el mensaje. No va a ser en vivo porque no estamos transmitiendo en vivo. Aunque Eva sabe transmitir en vivo también en Facebook, lo puede hacer cuando quiera, no hay ningún problema. Pero queremos que usted busque ahora allí YouTube o buscar en Facebook. Si usted tiene Facebook o tiene YouTube, puede buscar en cualquiera de los dos en YouTube y pone allí Pastor Samuel Ojeda. En Facebook es solamente Samuel Ojeda. En YouTube, Pastor Samuel Ojeda. Y entonces usted busca allí donde dice Pastor Samuel Ojeda y va a encontrar el mensaje de la semana pasada que se titula Un príncipe de Dios en medio nuestro. ¿Ya lo encontraron? Un príncipe de Dios en medio nuestro. Ese es el mensaje del sábado pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo abre, lo detiene cuando se abra y lo vamos a compartir. ¿Con quién lo vamos a compartir? Lo puedes compartir en Facebook, lo puedes compartir con tus amigos, se lo puedes enviar a una persona directamente, como ustedes quieran, pero vamos a compartirlo, porque necesitamos que el mensaje de Dios se comparta. No podemos seguir predicando solamente para un grupito de personas, para 2 o 3 personas, tenemos que predicar para el mundo entero. El Señor nos ha llamado con un mensaje poderoso, tenemos un mensaje que compartir y los mensajeros de las tinieblas lo están haciendo. Nosotros tenemos que hacerlo también. Así que usted comparta. Cada semana comparte el mensaje del sábado. Gracias. Cada semana usted comparte el mensaje del sábado. Y el sábado vuelva a compartirlo. Porque hay muchas personas que están con las iglesias cerradas en distintos lugares y están buscando qué escuchar. Ahí están buscando un tema que escuchar. Usted mándelo, compártelo y también le dice, escucha este mensaje hoy sábado. Escúchelo hoy que el Señor te va a hablar a través de él. A ver, Eva. Es que hay 3, Samuel Ojeda, Alfred. Bueno, en Facebook solamente estoy como Samuel Ojeda, pero usted busque allí y va a ver el diseño, va a ver pero va a ver si soy yo o no soy yo. Está una foto puesta ahí seguro. Está una foto ahí en YouTube también. Sí, esa es de la semana pasada. Se llama Un príncipe de Dios en medio nuestro. Entonces usted compártalo, envíaselo a sus amigos o compártalo en Facebook, como usted quiera. Y así muchas personas pueden escuchar el mensaje. Es importante que lo hagamos. Solamente compartir, lo puede mandar directamente a una persona o lo puede poner en público para que todo el mundo lo escuche, como usted quiera. Pero es importante que aprendamos a compartir y que lo hagamos. Y si no te has suscrito al canal Pastor Samuel Ojeda en YouTube, hágalo.
porque mientras más suscripciones tengamos, más posibilidades tenemos para compartir, para publicar y para hacer en vivo. Queremos transmitir en vivo. ¿Cuántas suscripciones necesitamos para transmitir en vivo? 1000. Yo pensaba que eran 100. 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo. Tenemos 119, 121 creo que es. Tenemos solamente 121 suscriptores. Así que es un reto que tenemos. Invite a sus amigos a suscribirse al canal Pastor Samuel Ojeda. Yo lo compartí. Ajá. Yo lo compartí con varios. Muy bien. Entonces, pero invite a las personas a suscribirse también. Suscríbase a este canal para poder llegar a 1000 suscriptores y entonces poder transmitir en vivo. Y cuando tengamos 1000 suscriptores también vamos a tener más equipos acá para poder transmitir mejor en vivo. Así que trabajemos en eso. Muy bien. La semana pasada predicamos ese sermón que ustedes están compartiendo ahora. Estaba apagado el micrófono. Un príncipe de Dios en medio nuestro. ¿De qué hablamos? ¿De quién hablamos? Abraham, tú no estabas aquí. Pero sabes que estaba predicando de Abraham. Y llegamos hasta Isaac. Es decir, que hicimos la transición entre Abraham e Isaac. Pero mencionamos cómo dice allí los hombres de Ed, dijeron: Abraham, tú eres un príncipe de Dios en medio nuestro. Y esa frase debiéramos de grabarla en nuestra mente. Dios quiere que seamos príncipes en medio de este mundo en el cual vivimos, representantes de Dios. Ahora bien, el sábado pasado no tuve tiempo para desarrollar el tema, la parte final, y parece que hoy no me queda mucho tiempo tampoco, pero vamos a ir directamente al tema y lo vamos a desarrollar lo más rápido posible, porque esta parte final del tema del sábado pasado no me gusta atropellarla, quería compartirla un poquito más, quería desarrollar un poquito más el tema y quería compartirlo con ustedes. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 29, creo que es, 28 en lo adelante. Vamos desde el 22. Gálatas 4, versículo 22 en lo adelante. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el otro da hijos para esclavitud. El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Parece un texto interesante, complicado de entender para muchas personas, pero quiero que lo podamos comprender un poquito más esta mañana. Vamos a la historia de Abraham, los hijos de Abraham, sus 2 hijos primeros, ¿quiénes fueron? Ismael e Isaac. Sabemos que después Abraham tuvo más hijos, después que murió Sara, con Sétura. Pero los 2 primeros hijos de Abraham fueron Ismael e Isaac. Cuando los ángeles llegaron allí donde estaba Abraham y Sara estaba escuchando en el cuarto de al lado, los ángeles le dijeron, y Jesús mismo que estaba allí con él, Jehová dice que estaba con Abraham, le dijo que el próximo año por esta fecha Sara tendría un hijo y que sería madre de una multitud
de naciones y de pueblos, y que su descendencia sería incontable como las estrellas del mar. ¿Y qué hizo Sara? ¿Por qué se rió Sara? Porque ya tenía 90 años, ya no podía tener hijos, ya era imposible humanamente que tuviera hijos. Así que ella dijo, parece que esto no es así, no voy a tener hijos tan fácilmente. Porque, bueno, eso no fue exactamente cuando el ángel le dijo que un año, de aquí a un año, fue la primera vez que Dios le dijo que iba a tener un hijo a través de Sara. Porque pasaron varios años hasta que Sara tuvo el hijo. Entonces Sara le dijo a Abraham, tenemos que resolver este asunto. Quizás podamos tener hijos a través de mi sierva, la esclava. En ese tiempo se acostumbraba que si una esclava tenía hijos con el esposo de la dueña, los hijos pertenecían a la dueña. Pertenecían legalmente a la ama, a la dueña. Así que ella dijo, vamos a tener hijos a través de esta esclava. Y le dio a Agar como mujer para que tuviera hijos. Esa parte no la vamos a discutir ahora, pero no estuvo bien. Esa parte no fue buena. Y no fue bueno nada, porque en realidad estaban tratando de hacer lo que Dios debía haber hecho, y lo pusieron ellos en sus manos y tratando de resolver el problema con sus propias manos. Entonces nació Ismael. Y dice allí el apóstol Pablo en Gálatas que el Ismael nació según ¿qué? Según la carne. Yo sé que este tema aquí puede ser un poco pesado para entender, pero necesitamos atender. Para poder entender necesitamos atender. Ismael nació según la carne. ¿Qué significa que Ismael nació según la carne? No era el hijo de la promesa, no era lo que Dios le había prometido. Además fue el producto del pecado. Porque lo que hizo Abraham con Agar no fue aprobado por Dios, ni para que tuvieran hijos, ni para que se casara con ella, ni para que fuera su esposa. Así que fue producto del pecado, nació según la carne. Ismael nació según el propósito humano, no el propósito divino. Nació según la carne. Y ahora Pablo lo compara con el nacimiento nuestro cuando nacemos en este mundo. ¿Cómo nacemos todos los seres humanos? Nacemos según la carne. ¿Qué significa nacer según la carne? Y quiero desarrollar un poquitito esto antes de llegar a la parte de Isaac. Vamos a ver lo que nos dice entonces en Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice allí la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que les recibieron, los que reciben a Cristo Jesús, los que reciben a Dios. Dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora dice algo más de estos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo son engendrados los hijos de Dios? Por voluntad divina, por voluntad del Espíritu Santo, no son engendrados según la carne. Lo que significa que nosotros que hemos sido nacidos de la carne, los que nacimos como seres humanos, nacimos bajo la ley, bajo el pecado, bajo la naturaleza caída que nos lleva de continuo hacia el mal, que nos lleva hacia el pecado. Y necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios? Así que de eso estaba hablando Jesús, del nuevo nacimiento, porque necesitamos una nueva naturaleza, necesitamos ser hijos del Espíritu Santo, ser una nueva criatura, ya no de la carne, sino del Espíritu. Entonces, por eso el apóstol Pablo allí en Gálatas le dice a los creyentes, vamos otra vez a Gálatas para que podamos comprender ese texto. Gálatas capítulo 4.
Dice aquí, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ya no somos hijos de la esclavitud del pecado. Porque vemos que dice el apóstol Pablo en el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Nosotros necesitamos ahora nacer de la promesa del Espíritu Santo, de la promesa de Dios. Ahora dice allí el apóstol Pablo también, ¿qué dice la Escritura? Versículo 30, echa fuera a la esclava y a su hijo. Y cuando pensamos en la historia real, nos parece algo muy doloroso, ¿verdad? Algo muy duro. ¿Cómo es posible que Abraham le dice, Sara primero le dice a Abraham, tenemos que expulsar a Agar y a su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué Agar quería que se fuera Ismael ¿por qué Sara quería que se fuera Agar con Ismael? Ismael se burlaba de Isaac. Dice el apóstol Pablo que como en la historia real, el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre. Perseguía, se burlaba de él. ¿Dónde está el versículo donde de Pablo dice, así que hermanos, no es el 29, 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa, según el Espíritu. Y ustedes lo ven allí en la historia, en Génesis capítulo 21, para que ustedes vean cómo es que lo perseguía. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, donde dice que sucedía entre Ismael y Isaac. Vamos desde el 8. Y creció el niño, está hablando de Isaac. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Así que lo primero es que están destetando a Isaac. ¿A qué edad se destetaban los niños en Israel? Algunos dicen 7, algunos dicen 8. Así que era después de los 5, 6, 7, 8 años, todavía los niños estaban amamantándose de su madre. ¿Qué vigor tenían las madres? ¿Qué salud tenían las madres para poder seguir amamantando a sus hijos cuando tenían 5, 6, 7 años? Tremendo, ¿verdad? Pero una cosa importante, Isaac dice allí que fue destetado. Y el día que fue destetado se hacía una fiesta. ¿Qué significaba eso? Ahora en nuestro tiempo, cuando una niña cumple 15 años, se le hace una fiesta. ¿Qué significa eso? Ya deja de ser niña y entonces comienza a ser joven, más adulta, aunque todavía realmente no debiera, porque a los 15 años no es realmente adulta, es tan inocente como antes. Pero bien, esa es la costumbre, pero en aquel tiempo la costumbre era que los niños cuando tenían cierta edad, entonces hacían una fiesta y ya los destetaban. Ya eran niños más grandes, ya eran adolescentes. Entonces, me pregunto si nosotros ya fuimos destetados. ¿Qué significa eso? Pastor, ¿qué estás diciendo? Sabe que nosotros muchas veces queremos seguir siendo amamantados. Nosotros, los miembros de la iglesia, queremos seguir siendo amamantados. Queremos seguir siendo como niños de pecho. Ay, me pongo bravo por esto. Ay, no me hicieron lo otro. Ay, y el pastor no se acordó de mí. Ay, y le hicieron al otro y a mí no me lo hicieron. Ay, no me nombraron de diácono. Ay, a mí no me nombraron lo que yo quería. Y si no, ay, yo no voy a la iglesia hoy temprano, yo voy más tarde, no tengo apuro, no me preocupa. O yo no voy a participar de esta actividad porque estoy aburrido. Es más, no me siento. Hermanos, estamos como niños que queremos ser amamantados, que queremos que nos traten como un bebé acabado de nacer. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que dejar de ser niños amamantados, tenemos que ser destetados, tenemos que dejar de tomar lechita para empezar a comer alimentos sólidos. ¿Estamos ya preparados para comer alimentos sólidos?
Estamos ya preparados como cristianos, como adventistas del séptimo día, como parte del remanente. Estamos sólidos en nuestra experiencia cristiana, en nuestra experiencia espiritual. Ya podemos entender la palabra de Dios. Ya no nos van a mover de nuestra fe las pruebas y dificultades, lo que suceda dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Algunos están dejando de asistir a la iglesia en este tiempo. Se aprovecharon de que cerraron las iglesias, que hay pandemia y entonces finalmente estamos en la casa. Ahora para volver a la iglesia, hermanos, qué difícil para muchas iglesias, para muchos lugares. Y saben, volver a poner a funcionar el andamiaje de la iglesia, porque muchos jóvenes están acostumbrados a ir a la iglesia ¿para qué? Para el grupo social, para participar del grupo que canta allí en la plataforma, para exhibirse, para el teatro, para hacer lo que están haciendo en las iglesias por ahí, porque lo que hacen es un teatro y porque quieren participar nada más. Pero me pregunto si ya son cristianos sólidos, que pueden asimilar, entender la palabra de Dios, que pueden pasar por las pruebas y dificultades las cuales estamos enfrentando en este tiempo. O vamos a seguir siendo niños amamantados que solamente nos gusta venir a la iglesia para pasarla bien, para estar con nuestros amigos, o para que me traten de una manera, porque si no me tratan de esa manera me pongo bravo, o porque yo tengo que depender de los demás en mi experiencia espiritual. Hermanos, tenemos que dejar de ser niños amamantados como cristianos. Tenemos que ser destetados. Tenemos que aprender a depender de nosotros mismos y tenemos que aprender a decir, Señor, yo te voy a servir aunque nadie te sirva. Eso es ser destetados. Isaac fue destetado. Ojalá que nosotros también podamos ser destetados. Pero dice que Ismael perseguía a Isaac. Ismael se burlaba de Isaac. Y Pablo lo compara con la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Él dice que nuestra naturaleza carnal se burla de la naturaleza espiritual, nos persigue la naturaleza carnal, nos acosa, nos asedia constantemente estos deseos pecaminosos de la carne. Y Pablo dice, ¿cuál es la solución? Echa fuera ahora a la esclava y a su hijo. Echa ahora fuera de ti la naturaleza carnal y pecaminosa. Echa fuera de ti ya estos deseos pecaminosos. Por fin decídete a ser hijo de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Los que han nacido no por voluntad humana, no por carne y sangre, sino que han nacido del Espíritu Santo. Y es muy interesante ver cómo Ismael realmente perseguía a Isaac, pero también nuestra naturaleza de esta manera nos persigue, nuestra naturaleza carnal. Ahora, hay una forma de vivir carnalmente aún siendo cristianos, porque veo a muchos, y el apóstol Pablo le habla allí a los hermanos de Corinto, ustedes pueden buscarlo después, y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, me asombro en ver cómo ustedes todavía, muchos de ustedes siguen siendo carnales. ¿Será que nosotros todavía seguimos siendo carnales? ¿Será que nosotros no hemos nacido en el Espíritu? ¿Será que nosotros todavía no hemos sido engendrados del Espíritu Santo y que seguimos siendo engendros de la carne, de pecado, de maldad, de seguir disfrutando del pecado en nuestra propia vida? Miren, nosotros podemos hablar como carnales. Hay muchas personas que dicen haber sido nacidos de nuevo, dicen que están en Cristo, dicen que son miembros de la iglesia, pero ¿qué está sucediendo con ellos? Hablan como si fueran todavía carnales. Cuando una persona comienza a decir ofensas a otros, ¿cómo está hablando? Como carnal. Cuando una persona comienza a decir chismes por detrás de otro, ¿qué está haciendo? Hablando como carnal, como no nacido de nuevo, como de la carne. Cuando un esposo maltrata de palabras a su esposa, ¿qué está diciendo? Que no ha nacido de nuevo, todavía está viviendo en la carne. Cuando una esposa se venga del esposo y comienza a maltratarlo o a no cocinarle o a no lavarle o a no ayudarlo, ¿qué está haciendo? Está viviendo según la carne, está haciendo las cosas de la carne. Y las palabras, hermanos queridos, influyen en nuestra vida tremendamente, influyen en los demás. Son como espadas que hieren, que hacen heridas profundas.
Por lo tanto, tenemos que aprender a hablar como espirituales, como habiendo nacido de nuevos. Tenemos que tener el lenguaje del reino de los cielos, tenemos que tener el lenguaje del espíritu. Cuando nos vestimos, podemos vestirnos como carnales o como espirituales. ¿Cómo tú te vistes? ¿Te vistes como espiritual o te vistes como carnal? Y hermanos, esto a veces es muy duro y muy difícil de decirlo, pero los hombres pueden ser un poco menos ofensivos en este sentido, menos problemáticos en este sentido, porque la ropa de los hombres generalmente no es tan sexy, tan llamativa, aunque ahora los jóvenes se ponen ropa sexy, también los caballeros, y se ponen pantaloncitos apretados y pantaloncitos tubos y no sé qué, y un trajecito bien entallado a la medida para parecer bien sexy, qué sé yo cuántas cosas. Incluso veo hombres que comienzan a sacarse algunos vellos de por aquí, vellos de por allá, empiezan a arreglarse las cejas y comienzan a arreglarse, se depilan y se quitan los pelos del pecho y comienzan a quieren ser más atractivos a las mujeres. Pero cuidado, porque Salomón empezó con eso y terminó siendo homosexual. Así que ojalá que nosotros no empecemos a jugar con eso y caigamos también en la trampa del enemigo. Mejor que nosotros vivamos y nos vistamos para honrar a Dios espiritualmente, pero las mujeres, hermanos, las mujeres tienen que cuidarse mucho de esto, porque ¿para qué te vistes? ¿Con qué propósito te vistes? ¿Te vistes para honrar a Dios o para atraer a los hombres? ¿Te vistes para vivir como espiritual o como carnal? Tu vestido dice lo que tienes dentro. Tu vestido dice lo que piensas. Tu vestido dice si eres todavía de la carne o si eres del espíritu. No puedes vivir diciendo que eres del espíritu mientras tú te vistes y hablas como de la carne. Además de esto, también puedes manejar incluso el carro como carnal o como espiritual. Tú puedes ir en la carretera manejando tu coche en forma carnal. ¿Cómo manejan los que son carnales? O violento. Se quítate de medio y le dicen, oye, te metiste en el medio, oye, para. Y acelerando y quitándole derecho a los demás y no cede el paso. Así manejan los que son de la carne. Pero si tú eres del espíritu, si tú has nacido espiritualmente, tienes que aprender a manejar como espiritual. Y yo he tenido que aprender, porque me gusta manejar rápido y tengo que andar con calma y digo, Señor, contrólame a través de tu Espíritu Santo para que mi pie vaya un poco más suave en el acelerador. Pero tenemos que aprender a manejar como espirituales y también tenemos que aprender a comer como espirituales. Lo que nosotros comemos dice si somos carnales o si somos espirituales. Estamos comiendo lo que alimenta nuestro cuerpo, lo que dice el espíritu de profecía que es saludable para nuestro cuerpo, lo que dice Dios para el remanente, que es el alimento correcto para nuestra vida y que nosotros debemos alimentarnos de eso. ¿Nos estamos alimentando de lo que es correcto o estamos añadiendo en nuestra alimentación algunas cosas que no son lo que Dios quiere que comamos? Me pregunto si estamos comiendo como carnales o como espirituales. ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestra alimentación? Hermanos, tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu. Vayamos a Gálatas nuevamente y tengo que ir terminando. Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo habla en el capítulo 4, como vimos, acerca de echar fuera la vieja naturaleza, echar fuera la naturaleza esclava del pecado, echar fuera la naturaleza carnal. Y ahora en el capítulo 5 dice cuál es el fruto de la carne y cuál es el fruto del espíritu, para que nosotros lo podamos entender. Está en Gálatas capítulo 5, versículos 16 en lo adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es el secreto del apóstol Pablo? Andad en el espíritu. Lo que estábamos hablando hasta ahora significa andar en el espíritu. Nosotros andamos en el espíritu cuando hablamos, cuando nos vestimos, cuando manejamos, cuando comemos, cuando tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestra esposa o a nuestro esposo. Así andamos en el espíritu o en la carne. ¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿Como espirituales o como carnales? Dice el apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, los deseos de la carne van a estar allí pinchándonos,
como Ismael estaba persiguiendo a Isaac, como Ismael se burlaba de Isaac, nuestra naturaleza pecaminosa va a estar persiguiéndonos. O cuando usted se bautizó, usted en ese momento ya alcanzó la perfección y ya no tiene deseos de pecado. Los deseos del pecado van a seguir en tu naturaleza, pero nosotros tenemos que no satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne siempre van a estar allí, pero el secreto es no satisfacer los deseos de la carne. Me hicieron algo que no me gustó y tengo deseos de vengarme. No satisfagas los deseos de la carne. Déjale la venganza a Dios. Dice, mía es la venganza. Entonces déjale eso a Dios. O tu esposa te dijo algo que no te gustó y tú quieres ahora responderle con una palabra más fea todavía y herirla. No satisfagas los deseos de la carne. Muérdete la lengua, cierra tu boca y piensa, yo ahora pertenezco a Cristo porque yo he nacido en el Espíritu, ya no soy la criatura carnal, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso significa no satisfacer los deseos de la carne. Una persona que se bautiza y viene del mundo y era un borracho y le gustaba tomar bebidas alcohólicas. Después de su bautismo, ¿cuánto tiempo demora en que tenga deseos de tomar bebidas alcohólicas? Al siguiente momento. ¿Pero qué tiene que hacer? No satisfacer los deseos de la carne. Y un hombre que es mujeriego o una mujer que estaba acostumbrada a ser prostituta en el mundo y ahora viene a Cristo Jesús, al siguiente día después de bautizarse, no siente nuevamente deseos sexuales y pecaminosos, lo siente, pero tiene que reprimir esos deseos pecaminosos porque el apóstol y la palabra de Dios dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso significa no satisfacer los deseos de la carne. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres, lo que quisierais. Eso es lo que pasaba entre Isaac e Ismael. Eso es lo que pasa en nuestra naturaleza. La naturaleza carnal combate con la naturaleza espiritual. Y mientras alimentemos la naturaleza carnal, seguiremos siendo carnales. Mientras sigamos dándole alimentos pecaminosos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, lo que hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos conducimos, eso alimenta nuestra naturaleza carnal. Así que nosotros tenemos que dejar de alimentar esos deseos carnales. Pero si sois guiados por el Espíritu, versículo 18, no estáis bajo la ley. ¿Bajo qué ley? La ley de la naturaleza carnal. Porque estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículo 2. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Cuántas cosas que son producto de la naturaleza carnal? Eso es el fruto de la carne. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que no hay ninguna ley que te condene cuando tú vives en el Espíritu. Tú vives según el Espíritu, la ley no te condena. No estás bajo la ley, sino que estás bajo el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay ley contra los frutos o contra el fruto del Espíritu. Porque nosotros podemos vivir de acuerdo a la ley de Dios. Hermanos, en Efesios, el apóstol Pablo también nos habla un poquito acerca de esto. Efesios capítulo 4, versículo 28 en lo adelante. Dice el apóstol Pablo, el que hurtaba, no hurte más. Es decir, los que nacieron en el Espíritu, los que ya murieron a la carne, los que ya no son hijos de la carne, sino que son hijos engendrados, no de carne y de sangre, sino del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida. ¿De qué estábamos hablando ahorita?
de las palabras que salen de nuestra boca, si somos de naturaleza carnal o espirituales, si hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Hermanos, los que somos engendrados por el Espíritu Santo, dice allí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, necesitamos gozarnos en el Espíritu. Necesitamos no contristar al Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo cuando cedemos a la naturaleza carnal, cuando cedemos a la naturaleza pecaminosa. Tenemos que dejar de alimentar la naturaleza pecaminosa y tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo: echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Somos hijos de esclavitud? ¿Somos hijos de la naturaleza carnal o somos hijos del Espíritu Santo? El Señor Jesús nos está llamando para hacernos libres. Él nos quiere hacer libres de la naturaleza carnal. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8. No puedo dejar de mencionar algunos versículos de Romanos capítulo 8, pero vamos a irnos a los versículos finales. Bueno, vamos a leer unos versículos más. 5 al 17, dice allí Romanos 8, 5 al 17. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermanos, los que hemos sido engendrados del Espíritu, tenemos pensamientos espirituales. Pero no es por magia. No es que Dios va a poner esos pensamientos en ti, es que tú tienes que proponerte tener pensamientos espirituales. Tú tienes que pensar en las cosas espirituales y cuando vienen pensamientos pecaminosos, tú tienes que comenzar a desecharlos y poner en tu mente pensamientos espirituales. Y algunos, por ejemplo, el pastor Denis Prive dice que una de las cosas que puedes hacer es memorizar la palabra de Dios. Y cuando vengan los pensamientos carnales y pecaminosos, comienzas a repetir versículos de la palabra de Dios y el enemigo huirá de vosotros. Podemos también caer de rodillas y pedirle a Dios que nos dé la victoria sobre los pensamientos pecaminosos. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué no se pueden sujetar a la ley de Dios? Porque tienen naturaleza carnal. Porque la naturaleza de la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Y algunos dicen, pero yo no podemos obedecer la ley de Dios. Y algunos predicamos que sí se puede obedecer la ley de Dios, pero la mayoría de las personas dicen, no, es imposible ser completamente obediente a la ley de Dios porque mi naturaleza me lleva al pecado. Porque mi naturaleza es pecaminosa y como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, antes del capítulo 8, y no tuve tiempo esta mañana tampoco para estudiar todo ese tema, en el capítulo 7 él dice allí el apóstol Pablo, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces tendemos a justificar nuestras acciones pecaminosas porque decimos, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 7 termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero él dice, gracias doy ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Él nos puede dar la victoria sobre el pecado. Por eso en el capítulo 8 él comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Así que hermanos, la naturaleza pecaminosa no tendrá ningún poder sobre nosotros. La naturaleza carnal no tendrá ningún poder sobre ti si tú vives y andas en el Espíritu. Si tú satisfaces los deseos del Espíritu, no los deseos pecaminosos y los deseos carnales. Y terminamos con el capítulo 8 de Romanos, versículos 37 al 39. Dice ahí el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos perdedores. No podemos vencer la naturaleza carnal, dice el apóstol Pablo. Algunos dicen, no, el apóstol Pablo dice que no podemos obedecer a Dios porque la naturaleza es carnal y no podemos, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero eso es lo que hago. Pero aquí dice el apóstol Pablo, antes bien, en todas estas cosas somos más
que vencedores en Cristo Jesús. Hermanos, gloria a Dios, porque podemos vencer esta naturaleza pecaminosa, podemos vencer la esclavitud del pecado, podemos echar fuera a Agar y a Ismael, que son la esclavitud del pecado en nuestras vidas, y podemos comenzar una vida en Cristo Jesús. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las tentaciones que vengan, hermanos, cualquier tentación que venga, sea tentaciones sexuales, sean tentaciones de música pecaminosa, sean tentaciones de vestirme pecaminosamente, sean tentaciones de hablar pecaminosamente, sean tentaciones de manejar pecaminosamente, cualquier tentación que venga, podemos ser más que vencedores a través de Cristo Jesús. Hermanos, el Señor nos quiere dar la victoria sobre el pecado. El Señor nos quiere dar la victoria sobre esta naturaleza pecaminosa. Y tenemos que echar fuera la esclavitud del pecado. Ojalá que podamos vencer a través del Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.